Muy buenas tardes. Siendo las 13 horas del 24 de agosto de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de inconformidad y 7 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la precisión de que el procedimiento especial sancionador número 141 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Erika García Pérez, le solicito dar cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 58, 139, 142 y 148, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 58 de este año, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente identificado con la clave SX, Juicio Electoral 98 de la presente anualidad, emitida por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, promovido por el Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE Veracruz, en contra de Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y otros servidores públicos del Ayuntamiento de Jalapa, por la presunta publicación de propaganda gubernamental en su página oficial de Facebook. En cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional, únicamente se determinarán las consecuencias jurídicas derivadas de las publicaciones que dicha Sala consideró como propaganda gubernamental, no amparadas en ninguna de las excepciones previstas por la norma legal. El partido quejoso señaló que se difundieron publicaciones en la página oficial del ayuntamiento sobre acciones de gobierno que constituían propaganda gubernamental y que en su concepto vulneraron la equidad de la contienda electoral. En el caso en concreto, la Sala Regional, en la sentencia que se cumple, tuvo por acreditada la existencia de la conducta denunciada consistente en la difusión de propaganda gubernamental en 4 de los links. La ponencia propone fincar responsabilidad al titular de la Coordinación de Comunicación Social del citado ayuntamiento y dar vista al contralor del ayuntamiento de esta ciudad capital, para que en el ejercicio de sus facultades emprenda el cumplimiento de la presente resolución mediante la imposición de las sanciones correspondientes, toda vez que de conformidad al reglamento interno de gobierno y de la Administración Pública Municipal del municipio de Jalapa, concede al titular de la Coordinación de Comunicación Social en su artículo 81, entre otras, la atribución de difundir los servicios, trámites, promociones, programas y avances de la Administración Pública Municipal mediante la elaboración de boletines informativos, así como de promocionales de radio y televisión. En consecuencia, se propone declarar existente la conducta denunciada. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 139 de este año, promovido por el Partido Morena ante el Consejo Distrital 8 del OPLE Veracruz con cabecera en Misantla, en contra de Otón Hernández Candenado, actual presidente municipal del referido lugar, por la presunta utilización de recursos públicos, entrega de apoyos sociales y contravención de las normas sobre propaganda gubernamental por promoción personalizada.
En el proyecto se propone tener por no acreditados los hechos denunciados, relacionados con la celebración del Día del Padre y la transmisión del partido de fútbol en los bajos del Palacio Municipal de Misantla el domingo 17 de junio, y las reuniones supuestamente celebradas desde el 30 de marzo por el funcionario municipal denunciado, en las que, a decir del partido quejoso, realizó la entrega de apoyos sociales consistentes en despensas y becas escolares, y la violación de propaganda gubernamental por promoción personalizada en la entrega de 2 camiones de volteo para la limpia pública. Se arriba a tal conclusión toda vez que del estudio de autos no se encontraron acreditados los eventos denunciados, y de las publicaciones denunciadas no existe certeza de que los 3 links de la red social Facebook correspondan a la titularidad del gobierno de Misantla o al presidente municipal, y menos que éste tenga a su cargo la administración de la cuenta. Por tanto, se propone declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. Enseguida, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 142 de esta anualidad, promovido por Morena en contra de Arturo Hervis Reyes, presidente municipal de Ángeles Recabada, Rafael Faranoni Mortera, otrora candidato a diputado federal, postulado por la coalición Por México al Frente, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a los partidos políticos antes mencionados, por la presunta vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda por el supuesto uso indebido de recursos públicos. En el escrito de queja, el partido Morena denuncia un evento celebrado el 2 de mayo en el municipio de Ángeles Recabada, en el cual se llevó a cabo una macroventa de insumos agropecuarios y en donde el denunciante considera que el presidente municipal del citado municipio promocionó al candidato a diputado federal y a los referidos institutos políticos, vulnerando con ello el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ponencia considera que, respecto de los hechos denunciados, se actualiza la figura jurídica de la eficacia de la cosa juzgada, refleja o indirecta, toda vez que este órgano jurisdiccional, mediante sentencia dictada en el procedimiento especial sancionador 115 de este año, ya realizó un pronunciamiento respecto de la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Así, en el proyecto, primero, se propone declarar que se actualiza dicha figura y, segundo, la inexistencia de los hechos denunciados atribuida a los ciudadanos Arturo Hervis Reyes y Rafael Faranoni Mortera, así como a la coalición Por México al Frente. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 148 de este año, interpuesto por Morena en contra de Sergio Hernández Hernández en su calidad de candidato a diputado local por el Distrito Electoral 11, con cabecera en Jalapa, Veracruz, y la coalición Por Veracruz al Frente por la supuesta contravención a la normativa electoral por la difusión de propaganda en los tiempos prohibidos en la misma, es decir, en la etapa de veda electoral, dado que el quejoso establece que el 29 de junio se encontraba colocado un espectacular en la avenida Rafael Murillo Vidal, casi esquina con Santos de Gollado, zona centro de esta ciudad, en el cual se proyectaba propaganda política del otrora candidato. De las documentales que obran en autos se desprende que se tiene acreditada la existencia del espectacular y la colocación en la propiedad de un particular. Sin embargo, ello no genera por sí mismo vulneración a las normas de propaganda político-electoral, lo que no da origen a la violación denunciada, sin que en el expediente exista medio de convicción alguno que demuestre que el indicado espectacular con propaganda electoral hubiera sido colocado dentro del periodo prohibido por la ley. De lo anterior se colige que no se demostró que el citado espectacular hubiese sido difundido en el periodo prohibido, por lo que se propone declarar inexistente la conducta denunciada. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Señor magistrado Sigala. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas aquellos quienes nos acompañan el día de hoy y quienes nos sintonizan. Y bueno, pues quisiera posicionarme
respecto de los asuntos que nos da cuenta el señor magistrado Javier Hernández, en los cuales anuncio que estoy a favor del sentido de todos y cada uno de ellos. Sin embargo, me gustaría posicionarme respecto al procedimiento sancionador número 142 de este año, el cual, con el debido respeto que se merece el señor magistrado, quisiera manifestar que, si bien comparto el sentido que nos está proponiendo a cuenta, sí me apartaría de las consideraciones únicamente por lo que hace a la metodología adoptada para realizar el estudio del caso concreto. Y aquí sí quisiera mencionar que, desde mi óptica muy particular, creo que para poder arribar a la determinación de que en el caso se actualiza la figura jurídica de la eficacia refleja de cosa juzgada, creo que sí se actualiza porque señalan que existe identidad de sujetos y hechos denunciados que ya fueron estudiados en otro expediente, como es el caso del procedimiento especial sancionador número 115. Y a mi consideración, desde mi muy particular punto de vista, creo que tendría que atenderse desde una perspectiva diversa a la que nos presenta el proyecto, porque para poder llegar al punto de establecer que lo ya decidido no puede discutirte nuevamente, creo yo que tendría que tenerse sustento de que en el caso precisamente se contienen los mismos elementos conexos señalados, para de ahí decir que la eficacia refleja solo puede deducirse al llegar al estudio de fondo de la controversia planteada, siendo necesario precisar en el fallo de manera congruente y en orden metodológico los diversos considerandos que dan forma al desarrollo de esta premisa. Y es por ello que, si bien es verdad, para mí, con estos razonamientos llegaríamos a la misma conclusión, creo que el asunto tendría que plantearse de alguna forma diversa, lo cual, bueno, creo que no afecta en nada al proyecto, porque a final de cuentas es una cuestión de apreciación, y bueno, creo que cada ponencia es libre de proponer la forma en la que se va a abordar el asunto. Sin embargo, bueno, desde mi perspectiva yo lo haría de otra manera, es por ello que voy a emitir un voto concurrente. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. No sé si habría alguna otra intervención. Yo aprovecharía, en caso de que no hubiera otra participación, para precisar cuál es el sentido de mi voto en estos asuntos con los que se ha dado cuenta, y adelanto que yo comparto también el sentido de todos los proyectos que pone a consideración de este pleno el magistrado Hernández, pero de manera similar a como lo ha planteado el magistrado Sigala, estimo que en el caso del procedimiento especial sancionador 142 de este año, debería seguirse la metodología que ya fue aprobada por este pleno al analizar el procedimiento especial sancionador 107-2018. En aquel asunto, y que en términos similares, y me refiero a términos similares porque también se abordó el estudio o el análisis de la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, existían dos asuntos con los mismos hechos y en los que también había una diferencia, pero solamente en cuanto a nuevo valor probatorio que se aportó en el segundo asunto analizado. De manera similar, en este asunto 142 ya nos pronunciamos en el procedimiento especial sancionador 115 de este año, en donde la denuncia fue interpuesta por el partido político Morena en contra de Arturo Hervis Reyes en su calidad de presidente municipal del Ayuntamiento de Ángel de la Cruz, asimismo en contra de Rafael Fararón y Mortera, otrora candidato a diputado federal postulado por la coalición por México al Frente, así como de los partidos que integraron esa coalición o integran esa coalición. Lo anterior por la presunta afectación a los principios de equidad y legalidad de la contienda electoral por parte del candidato denunciado y del presidente municipal al realizar un supuesto uso indebido de recursos públicos. Comparto el sentido, anunciaba yo, porque en la propuesta se declara la inexistencia de los hechos denunciados porque se advierte que existen los elementos necesarios para que opere válidamente la figura jurídica de la eficacia refleja de la cosa juzgada. Sin embargo, también me aparto en cuanto a la metodología que se propone en el análisis, pues no se establece
la identidad de las pruebas valoradas en el diverso procedimiento especial sancionador 115 y las que se contienen en el presente procedimiento, a efecto de verificar que el material probatorio guarda identidad y por lo tanto que se valoró en el primero de los procedimientos resueltos por este órgano jurisdiccional. Asimismo, desde mi perspectiva, no se establece que aun cuando el nuevo material probatorio no desvirtuaría la conclusión a la que arribó este tribunal respecto de la naturaleza del evento denunciado, es decir, el criterio que ya sentamos sobre que la asistencia del presidente municipal del citado ayuntamiento no era de carácter proselitista, creo que sí debe hacerse esta precisión, señalando que aún con estas pruebas adicionales no se modificaría la determinación tomada por este órgano el pasado 2 de agosto. Esto creo que es importante porque esta deficiencia que se advierte al tener que pronunciarnos una segunda vez sobre un tema ya juzgado está siendo motivada porque el órgano administrativo electoral que funge como instructor no advirtió la identidad de los hechos denunciados y llevó los procedimientos por cuerda separada, cuando, de acuerdo a su reglamento, debió establecer si procedía a acumularlos. De manera que pues tenemos que hacernos cargo ahora de dos procedimientos con estas cuestiones que he mencionado en similares términos, solamente adicionando ciertas pruebas, por lo que me parece que sí tenemos que hacer esas precisiones al momento de resolver. Por las razones expuestas, aunque no comparto la conclusión de manera muy respetuosa, pues no compartiría la metodología propuesta y emitiría un voto concurrente en ese sentido. En cuanto hace al procedimiento especial sancionador 148, también me comparto la conclusión a la que se arriba en la propuesta de declarar la inexistencia de la violación objeto de denuncia consistente en la difusión de propaganda electoral en el periodo de veda electoral. No obstante, me apartaría del análisis que se realiza, pues se propone tiene como premisa principal determinar si se actualiza lo provisto por el artículo 210, párrafo 2 de la LEGIPE, el cual establece que en el caso de la propaganda colocada en la vía pública deberá retirarse durante los 7 días posteriores a la conclusión. Creo que, contrario a esta premisa principal, la premisa debería ser que lo previsto en la denuncia y que se contiene en el párrafo 1 del citado artículo 210 del mismo ordenamiento, relativa a que la distribución o colocación de propaganda deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, esto es, su retiro o fin de su distribución dentro de los 3 días previos a la jornada electoral, lo cual también de alguna manera se prevé en el artículo 72 del Código Electoral local, pues dicha disposición preceptúa que toda propaganda debe cesar 3 días antes de la jornada electoral respectiva. Esto es, para mí, el estudio debe centrarse en si se actualiza la violación de colocar propaganda en periodo prohibido y no sobre el retiro de la propaganda en los términos que establece la propia LEGIPE. Creo, sin embargo, que en este caso tampoco con el cúmulo probatorio que obra en autos no se acreditaría la violación denunciada, pues el periodo de veda electoral aconteció del 28 al 30 de junio y la certificación que se realiza sobre la colocación de esta propaganda se realizó hasta el 3 de julio. Sin embargo, sí considero importante para efectos de analizar en conformidad con el principio de legalidad y de exhaustividad que estos dos supuestos previstos por el artículo 210 de la LEGIPE no deben ser confundidos
al momento de hacerse el estudio respectivo y debe diferenciarse cuando se estudia por el numeral 2 o por el numeral 1, y en el caso creo que lo que tenemos que atender es al numeral 1 de ese dispositivo, de manera que el enfoque central debe realizarse en determinar si se acredita la distribución de propaganda en veda electoral. Por estas razones, señores magistrados, y con pleno reconocimiento, por supuesto, al profesionalismo del magistrado Hernández, es que comparto el sentido de la propuesta, aunque no las consideraciones, y emitiría en su caso un voto concurrente. Es cuanto, no sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de todos y cada uno de los proyectos en los términos planteados. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos del sentido, con el voto concurrente en el procedimiento especial sancionador número 142. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. De igual forma, secretario, a favor de todos los proyectos, con las precisiones de que en el número 142 de este año formularía voto concurrente, así como en el 148, en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los procedimientos especiales sancionadores números 58, 139, 142 y 148, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de usted, magistrado presidente, y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar respecto del procedimiento especial sancionador número 142 de este año, y con el voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en cuanto al procedimiento especial sancionador número 148 de este año. Gracias, secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 58/2018 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de la violación objeto de denuncia respecto a las publicaciones señaladas con los números 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 en los términos de la sentencia que se cumple. Segundo, se declara la existencia de la violación consistente en la publicación de propaganda gubernamental en la página oficial del ayuntamiento de este municipio de Jalapa, únicamente respecto a las publicaciones señaladas con los números 4, 5, 8 y 15 en los términos del fallo que se cumple. Se ordena dar vista al Contralor del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Veracruz, con motivo de la responsabilidad del Coordinador de Comunicación Social, con copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho. Cuarto, comuníquese de manera inmediata esta sentencia a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento especial sancionador 139/2018 se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de la consideración tercera de la presente sentencia. Respecto del procedimiento especial sancionador 142/2018 se resuelve: primero, se actualiza la figura jurídica de la eficacia refleja de la cosa juzgada en el procedimiento especial sancionador en que se actúa, conforme lo analizado en la parte considerativa. Segundo, se declara la inexistencia de los hechos denunciados atribuidos a los ciudadanos Arturo Hervis Reyes y Rafael Fararoni Mortera, así como a la coalición por México al Frente, conformada por los partidos políticos PAN, PRD y MC, conforme los razonamientos vertidos en la parte considerativa de esta sentencia. En el procedimiento especial sancionador 148/2018 se resuelve: único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Secretaria Mariana Portillo Romero, le solicito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 245, así como con el procedimiento especial sancionador número 147, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Magistrado presidente, señores magistrados, primero me permito dar cuenta con el juicio ciudadano número 245 de este año
promovido por Yosabet Aguilera Galindo, César Adán Jiménez Campos y Alejandro Ibrahí Baún Farfán, en contra de las omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Directivo Estatal, ambos del PRI, respecto del proceso de renovación de los titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Veracruz, así como la indebida baja del padrón de militantes. Esta ponencia propone declarar improcedente el medio de impugnación y reencauzarlo a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del PRI, atento a las consideraciones siguientes. Derivado de los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso no es posible conocer la demanda intrapartidaria, sin antes agotar la jurisdicción interna del partido político, esto es, que se debe tener por colmado el principio de definitividad. Y en virtud de que no se satisfacen los requisitos necesarios para conocer la vía per saltum, toda vez que ordinariamente debe privilegiarse la resolución de las instancias naturales como elemental materialización del derecho de acceso a la jurisdicción, razón por la cual esta figura debe ser invocada excepcionalmente, previa justificación de la necesidad de su actualización. Además, tratándose de conflictos intrapartidarios, debe privilegiarse el derecho de autodeterminación y no saltar dicha instancia, con las salvedades propias de aquellos casos que sí demuestren la imperiosa necesidad de que este tribunal electoral conozca y resuelva las controversias a fin de preservar la posibilidad material y jurídica de restituir al ciudadano en el goce del derecho afectado. Aunado a lo anterior, se estima que el inconforme cuenta con el tiempo suficiente para agotar las instancias internas. Como se observa del contenido de los preceptos estatutarios, el PRI cuenta hacia el interior con un eficaz y oportuno sistema de medios de impugnación que se encuentran regulados en el Código de Justicia Partidaria, cuya finalidad es la de garantizar y aplicar las normas internas, así como resolver los asuntos que en materia de procesos internos o inconformidades de militantes y simpatizantes desean sometidos a su conocimiento. Por lo expuesto, se debe declarar improcedente conocer vía per saltum del JS presentado y reencauzarlo a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del PRI. El siguiente asunto con el que se da cuenta corresponde al procedimiento especial sancionador 147 de este año, en el que el Partido Acción Nacional, a través de su representante acreditado ante el Consejo General del OPLE, denuncia al presidente municipal de Jalapa, a diversos servidores públicos y al Ayuntamiento de Jalapa por la presunta vulneración a las normas de propaganda gubernamental, derivado de la colocación de 11 espectaculares en diversas partes de esta ciudad. Con los elementos de prueba que obran en autos, en efecto se acredita la existencia de los 11 espectaculares, en los cuales aparece la imagen institucional del Ayuntamiento de Jalapa, colocados desde el 10 de junio, tal como se informó a la Autoridad Administrativa Electoral, en cuyo contenido se aprecian las siguientes frases: únete a la Policía Municipal, cuidemos de los nuestros, eres honesto y confiable y Jalapa te necesita. Número de contacto, dirección y datos para solicitar información. De lo señalado se desprende que la información que se expone en los espectaculares tiene carácter institucional, de carácter informativo para la sociedad relativa a un tema de prioridad nacional y local, tal como se define en la propia Constitución Federal en su artículo 21, en la Ley General del Sistema Nacional Pública y los lineamientos del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública Fortasec. Máxime que de los elementos textuales y gráficos ahí contenidos no se advierte algún elemento que guarde identidad o similitud con la de algún partido político, coalición, candidatura u opción política que pudiera implicar una confusión en el electorado por la mera imagen o simbología del contenido, o que se derive una presunción válida de su difusión trastoque los principios rectores de materia electoral, en particular el de equidad, o que altere la libre voluntad del electorado, razón por la cual en el proyecto de sentencia se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de denuncia. Son las cuentas, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, no sé si habría alguna intervención. Señor magistrado Hernández. Sí, gracias, señor presidente. En principio, anuncio que con mucho gusto
acompañaría las razones y las consideraciones del JDC 245/2018. Considero que es acorde a lo que evidentemente hemos sostenido en otros asuntos respecto de que debe garantizarse la cadena impugnativa, pero sobre todo la resolución de los asuntos partidistas a través de las instancias partidistas y por ende, en este caso, el reencauzarlo a una vía partidista es acorde al sistema electoral vigente en nuestro estado. Con relación al procedimiento especial sancionador 147/2018, quisiera anunciar que no comparto el sentido de la resolución, porque si bien es verdad, las lonas que aparecen o que fueron identificadas por el organismo público local electoral contiene frases que buscan informar a la ciudadanía de un tema de seguridad pública referente a la integración de la policía municipal, no debemos de perder de vista el contenido del artículo 41 y el contenido del artículo 134 de nuestra Constitución, que expresamente prohíben la difusión de programas de gobierno durante las campañas electorales. Esta información fue localizada en los tiempos de la campaña electoral que ocupó el proceso electoral de este año y desde mi punto de vista se requiere incluso de mayor información para poder determinar si se trata de propaganda gubernamental o en su caso puede incluso formar parte de alguna de las excepciones que establece la propia Constitución. Debemos recordar que la propia Constitución dice que se exceptúan de esta obligación o de esta prohibición aquello que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con protección civil. Entonces, si en el caso se sostiene que se trata de propaganda institucional, que está colocada dentro del periodo de las campañas electorales, me parece que debió solicitarse a la autoridad, sobre todo porque quien está siendo denunciada es una autoridad y por ende cuenta con los medios probatorios necesarios para poder determinar si hay el resalte de algunos elementos que puedan identificar alguna administración en particular. El mensaje como tal es analizar de manera aislada la propaganda gubernamental o la propaganda institucional, como se le quiera llamar, pero considero que el manual de identidad, por ejemplo, del ayuntamiento era un medio de convicción necesario para poder determinar si se trata de una propaganda, de una difusión, de algún emblema, de alguna situación que identifique a una administración en particular. Lo referente a si tiene o no impacto en algún partido político, pues se trata de la introducción de un elemento de la tipicidad que no está prevista en la prohibición constitucional que cité hace unos momentos. Por estas razones, con el debido respeto del señor ponente, me apartaría de las consideraciones que pone a este pleno y, si me lo permiten, de aprobarse este proyecto, yo emitiría un voto particular por no compartir las mismas. Gracias, magistrado Hernández. Si no hay otra intervención, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, procedo a consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del JDC y en contra del procedimiento especial sancionador 147/2018. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Olivero Ruiz. A favor de la cuenta. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 245 de este año, ha sido aprobado por unanimidad de votos. En cuanto al procedimiento especial sancionador número 147 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández. Gracias, señor secretario. En consecuencia,
En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 245, diagonal 2018, se resuelve. Primero, es improcedente conocer vía per saltum el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Josabet Aguilera Galindo, César Adán Jiménez Campos y Alejandro Ibrahim Boan Farfán. Segundo, se reencausa el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Revolucionario Institucional para que dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al que reciban la totalidad de las constancias, den cumplimiento a la presente ejecutoria en los términos señalados en el apartado de efectos de la presente resolución. Tercero, remítase a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Revolucionario Institucional la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa, previa copia certificada que se deje en autos para que en uso de sus atribuciones resuelva conforme a derecho corresponda. Respecto del procedimiento especial sancionador 147, diagonal 2018, se resuelve único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Secretario José Antonio Hernández Huesca, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 241 y 244, así como con el recurso de inconformidad número 16 y con los procedimientos especiales sancionadores números 143 y 149, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, señores magistrados, en primer término, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con expediente 241, diagonal 2018, promovido por Luis Daniel Olmos Barradas, otrora candidato a diputado local por el Distrito 13 con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, postulado por la coalición por Veracruz al Frente, integrada por los partidos políticos PAN, PRD y MC, en contra de la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría a la fórmula ganadora en el mencionado distrito. La pretensión del actor es que se declare la nulidad de elección en materia de impugnación y en consecuencia le sea retirada la constancia de mayoría a la fórmula ganadora. El accionante señala que se vulneró el artículo 41, segundo párrafo, base 5 y 6, y 116, párrafo segundo, fracción cuarta, inciso B, E I de la Constitución Federal, porque durante todo el proceso electoral existió una violación al principio de equidad en la contienda, ya que no se tuvo la certeza de quién fue la candidata postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, toda vez que existieron dos planillas distintas, una encabezada por Perla Patricia Montiel Escobar y otra por María Esther López Callejas. Lo anterior, porque a su decir dichas candidatas realizaron campañas simultáneamente y también por separado, circunstancia que aduce generó confusión en el electorado sobre cuál de las dos candidatas se encontraba legalmente registrada ante el OPLE, teniendo una ventaja considerable para promocionarse en el territorio que comprende el Distrito 13, violentando los principios de certeza y equidad. Asimismo, el actor aduce que al realizar campaña de las dos candidatas existió un doble gasto de campaña que derivó en el rebase de topes. En el proyecto se propone declarar dichos agravios como infundados. Lo anterior, ya que respecto al primer agravio, referente a que existió una violación al principio de equidad en la contienda y certeza, contrario a lo que sostiene el accionante, en el caso existió una sustitución de fórmulas derivada de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional y sus incidentes dentro del expediente JDC 184, diagonal 2018, lo cual no violenta dichos principios, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Sala Superior de rubro candidatura. Su cancelación durante el periodo de campaña no vulnera necesariamente los principios de equidad y certeza cuando es revocada en una instancia ulterior. De la contradicción de criterios que originó dicha jurisprudencia, se advierte que la Sala Superior señala que la sustitución de un candidato no extingue la candidatura del sustituido, sino únicamente provoca que ésta deje de surtir efectos, es decir, los actos y hechos jurídicos que dentro de la temporalidad de su vigencia se llevaron a cabo no se vuelven inexistentes o nulos con motivo de la sustitución del candidato, pero sí dejan de generar efectos a partir de ese momento, puesto que dejan de tener vigencia, por lo que al quedar acreditado que no existió una simultaneidad de fórmulas, haciendo aducidas y advertir que existió una sustitución derivada de una ejecutoria judicial, no es posible considerar que se vulneró el principio de equidad.
Esto en razón de que, contrario a lo sostenido, no existió una duplicidad de campaña en el Distrito 13 por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, toda vez que las candidatas únicamente realizaron actas de campaña en los periodos en los que fueron legalmente registradas, por lo que no existió una violación a los principios constitucionales de equidad y de certeza. Esto es, que María Esther López Callejas únicamente llevó a cabo actos de campaña en el periodo comprendido del 29 de mayo al 27 de junio, fecha en que le fue notificada la sustitución, y Perla Patricia Montiel Escobar llevó a cabo actos proselitistas del 18 de junio al 27 del mismo, pues la fecha en la que concluyó el periodo de campaña comenzó el periodo de reflexión. Además, el planteamiento relativo a que las ciudadanas siguieron realizando actos de campaña con posterioridad a la emisión del acuerdo de sustitución, el actor debió aportar las pruebas necesarias para acreditar su dicho, en términos de lo dispuesto por el artículo 361 del Código Electoral de Veracruz. De ahí que no le asiste razón al actor cuando aduce la vulneración de principios de equidad y de certeza. Por otro lado, respecto al agravio relativo a que existió un doble gasto de campaña que derivó en el rebase de tope de gastos, el agravio se propone infundado, porque del dictamen consolidado de la revisión de informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa, este órgano jurisdiccional advierte que la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia no rebasó el tope de gastos de campaña establecido por este tribunal. Asimismo, de auto se advierte oficio signado por el director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en el cual informa a este tribunal que independientemente de la sustitución de la entonces candidata Perla Patricia Montiel Escobar, en todo momento los gastos que beneficiaron a la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia a diputado local por el principio de mayoría relativa al referido distrito local con cabecera en Emiliano Zapata se contabilizaron de forma conjunta, por lo que al resultar infundados los agravios de disenso, lo procedente es confirmar los resultados consignados en el acta de cómputa correspondiente y así como la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría a la fórmula ganadora. Acto seguido, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano con expediente JDC 244/2018, integrado con motivo del escrito presentado por Alejandro Trujillo Hernández en su carácter de otrora candidato propietario a agente municipal, en contra de los resultados de la elección extraordinaria de agente municipal de la localidad de Villa Allende, del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, así como de la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora de dicha elección. En cuanto al motivo de disenso, encaminado a señalar que se actualiza la nulidad de elección prevista en el artículo 396, fracción cuarta del Código, se propone declarar como inoperante, toda vez que su motivo de agravio solo resulta una mera manifestación genérica y personal, puesto que no aporta ninguna prueba idónea y suficiente que justifique la utilización para actividades o actos de campaña de recursos provenientes de actividades ilícitas. En cuanto al agravio relativo a la nulidad de elección prevista por el artículo 397 del mencionado Código, se propone declarar como infundado, ya que a consideración de la ponencia, las acciones tomadas por la Junta Municipal para integrar las mesas directivas de casilla ante la falta de un procedimiento de insaculación y de la lista nominal de electores, se encuentran apegadas a los principios rectores de la materia electoral. En tanto, dichas actividades cumplieron con lo previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, como lo contemplado en la convocatoria respectiva, por lo que estima de la ponencia, contrario a lo manifestado por el actor, la responsable sí llevó a cabo las acciones pertinentes para garantizar la debida integración de las mesas directivas de casilla. Asimismo, se estima que la autoridad responsable sí tomó las medidas necesarias para llevar a cabo la publicación de la lista de integración y ubicación de las mesas directivas. Máxime que, conforme a la carga de la prueba, el actor no demostró en forma alguna sus afirmaciones. En cuanto al agravio encaminado a que se declare la nulidad de la votación recibida en la totalidad de las casillas por la causal prevista en el artículo 395, fracción quinta del Código, se propone declarar como inoperante, toda vez que a consideración de la ponencia el actor incumple con especificar algún dato mínimo para identificar al funcionario que desde su perspectiva actuó integrando la mesa directiva de casilla de forma indebida. De ahí que sea imposible analizar la nulidad de votación recibida en casilla que argumenta. En cuanto al motivo de agravio encaminado a que este tribunal decrete la nulidad de la votación recibida en las casillas, toda vez que a su decir se actualiza la causal prevista en el artículo 395, fracción 11 del Código, en el proyecto se estima que atendiendo a que guarda íntima relación con el diverso disenso analizado en el apartado de la nulidad de elección por la causal prevista en el artículo 397 del mismo ordenamiento, la ponencia estima procedente sustentar las mismas consideraciones y fundamentos del estudio de aquel motivo de agravio. Por último,
en cuanto al agravio encaminado a evidenciar la indebida, ilegal e inconstitucional integración de las 33 mesas directivas de casilla, porque a decir del actor se integraron con funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, el agravio se propone declarar como inoperante, toda vez que omite identificar qué funcionarios de casilla supuestamente son empleados y funcionarios del mencionado ayuntamiento, así como señalar cómo y de qué forma la supuesta participación de los mismos pudo haber trascendido en el resultado de la votación. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los motivos de agravio, se propone confirmar los resultados de la referida elección extraordinaria, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula ganadora. A continuación, me permito dar cuenta con el recurso de inconformidad identificado con la clave RIN 16/2018, promovido por el partido político Morena, por conducto de su representante ante el Consejo Distrital 4 de Loplet, con cabecera en Álamo, Temapache, Veracruz, por el que controvierte los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa. La pretensión del actor es que este tribunal determine la nulidad de la elección o de la votación recibida en las casillas correspondientes a dicho distrito, toda vez que a su consideración el candidato ganador de la coalición por Veracruz al Frente al cargo de diputado local rebasó el tope de gastos de campaña por violaciones en la sesión de cómputo y no expedición de documentación electoral, y como nulidad de votación recibida en casilla las previstas en las fracciones 5 y 6 del artículo 395 del Código Electoral, consistentes en que se haya recibido la votación por personas u organismos distintos a los facultados y la existencia de error o dolo en el escrutinio y cómputo. En el proyecto se propone declarar inatendibles, infundados e inoperantes dichos agravios. Se propone declarar infundado el agravio relacionado a que el candidato que resultó ganador rebasó el tope de gasto de campaña, toda vez que el secretario del Consejo General del INE remitió a este órgano jurisdiccional el dictamen consolidado y la resolución del Consejo General de dicho instituto, el cual contiene el informe respectivo del candidato cuestionado, del que se señalan los gastos erogados por el mismo, del que se advierte que el referido candidato no rebasó el tope de gastos de campaña fijado por este tribunal en la sentencia relativa a los expedientes RAP 020/2018 y acumulados. Por otro lado, en correspondencia al disenso del quejoso respecto a que la sesión de cómputo no fue pública, se tiene dicho agravio como infundado. Lo anterior, en razón de que las pruebas que obran en el sumario no evidencian dicha situación. En relación al agravio esgrimido sobre que el recuento no se contaron adecuadamente las boletas sobrantes ni se expidieron constancias individuales a los representantes de partido, se tiene por infundado, porque del análisis de las casillas recontadas en sus respectivas constancias individuales de resultados electorales de punto de recuento, se asentó el número de boletas sobrantes. Por otro lado, respecto a que no se les entregaron copias de las constancias individuales, tampoco se advierte del sumario que sus representantes hayan manifestado en los grupos de trabajo protesta alguno por su falta de entrega. En cuanto hace a las casillas en las que el partido actor aduce que el Consejo Distrital responsable ordenó el recuento de las mismas, señalando que en los paquetes no existía acta legible que dieran certeza a los resultados de la votación, por lo que disconforme con la apertura, el actor aduce que hizo una manifestación expresa en contra y presentó escritos de protesta a través de sus representantes en los grupos de trabajo de recuento. Dicho agravio se estima infundado, en tanto que el partido actor, en primer término, no señala las casillas en las que se efectuó un nuevo escrutinio y cómputo por dicha causa, ni tampoco logra acreditarlo. Por lo que refiere al actor sobre que la autoridad administrativa no siguió el procedimiento establecido por las mesas de recuento, debido a que los representantes del PAN dirigían las mismas, del acta circunstanciada que se levantó con motivo del cómputo distrital, así como de la versión estenográfica, no se aprecia que se haya planteado lo alegado. Además, que el inconforme no aportó algún otro medio de prueba para acreditar su dicho, de ahí que el motivo de disenso se proponga declararlo infundado. Por otro lado, en relación a que, a decir del actor, las actas de escrutinio y cómputo que les fueron entregadas a sus representantes el día de la jornada electoral en ningún momento fueron legibles, se estima inoperante porque las aseveraciones del actor constituyen solo afirmaciones genéricas y no las apoyan ninguna prueba. Ahora bien, de la supuesta omisión del Consejo Distrital responsable de expedir documentación electoral solicitada por el inconforme, se tiene dicho agravio como inoperante, lo anterior porque dicha documentación fue allegada a este tribunal por la responsable, por lo que no se le dejó en estado de indefensión, toda vez que la misma es analizada por este órgano jurisdiccional en relación al recurso de inconformidad.
Asimismo, el partido actor adujo que en 39 casillas se recibió la votación por personas distintas a las facultadas. Dicho agravio se propone como infundado. En razón de que si bien se tiene por acreditado que en la casilla 483 básica quien ocupó el cargo del segundo escrutador no fue el originalmente capacitado y designado por el INE para desempeñar tal cargo, por así desprenderse del listado de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, identificado como encarte, lo cierto es que de la revisión a la documentación electoral se advierte que el funcionario controvertido fue tomado de la fila, como se encuentra sentado en la respectiva hoja de incidentes, y además, dicho funcionario se encuentra dentro de la lista nominal de la misma casilla. En ese orden, del informe remitido por la autoridad administrativa, se tuvo que 2 de las 39 casillas impugnadas no pertenecen al distrito, por lo que en el proyecto sometido a su conocimiento se declaran inatendibles sus agravios. Por otro lado, por lo que hace a 3 casillas, se tienen como inoperantes, dado que el partido no señaló qué personas actuaron sin estar autorizadas en las mismas. Respecto a las 33 casillas restantes, se tiene que, contrario a lo señalado por el actor, fungieron personas que estaban designadas en el encarte como propietarios para cubrir dichos impuestos. Se realizó un correcto corrimiento o eran suplentes generales de dichas casillas o de otra casilla de la misma sección. Respecto a lo manifestado, que en 100 casillas me dio error manifiesto en el cómputo de votos, se propone calificar como inatendibles, inoperantes e infundados. Lo anterior, porque si bien en algunas casillas se advirtieron errores evidentes, los mismos no son determinantes, y en el resto de las casillas se aclararon los errores con actas de escrutinio y cómputo, actas de jornada electoral, listas nominales y listas de representantes de partidos. Así como en algunas, el quejoso no señaló error alguno de los 3 rubros fundamentales o de la documentación electoral no se advirtió y otras no pertenecen al distrito cuestionado. Por cuanto hace a la pretensión del actor sobre que en 88 casillas no coinciden las boletas recibidas para la elección frente a las boletas que finalmente se contabilizaron el día de la jornada electoral, se tiene que 2 casillas no pertenecen al distrito electoral 4, por lo que resultan inatendibles, mientras que en otras 3 casillas fueron recontadas. Sobre estas últimas, el actor no expresa razonamiento tendiente a identificar la subsistencia de la irregularidad hecha valer, por lo que su disenso es inoperante. Finalmente, se propone calificar como inoperante el agravio del actor relativo a que en 83 casillas de las precisadas en su cuadro esquemático de la demanda, existió un error en su escrutinio y cómputo, pues no coincidían las boletas recibidas con las finalmente utilizadas y sobrantes el día de la jornada electoral. En virtud de que el análisis de la causal 6 del artículo 395 del Código Electoral solo se pueden advertir errores en los rubros fundamentales y no a través de la propuesta del accionante. Sin embargo, con el afán de ser exhaustivos y atendiendo la irregularidad hecha valer por el inconforme, dichas casillas se estudian en el proyecto al amparo de la causal 11 del mismo precepto invocado. Resultando del anterior análisis, se tiene que 71 casillas no se acredita la irregularidad planteada por el actor, en tanto de una revisión a la documentación electoral, las boletas recibidas concuerdan con las boletas utilizadas, más las sobrantes del día de la jornada electoral, y las 12 casillas restantes, 2 de ellas, su inconsistencia se debe a depósitos en urnas equivocadas de la misma sección, y en 10, si bien se detectó una discordancia en el ejercicio pretendido por el actor, la misma no es determinante para el resultado de las casillas. En consecuencia, ante lo inatendible, infundados e inoperantes de los agravios, se propone confirmar los resultados de la elección impugnada, así como la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría. Acto seguido, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador con expediente 143/2018, formado con la queja promovida por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Eric Domínguez Vázquez, entonces candidato a diputado local por el Distrito 6 con cabecera en Papantla, Veracruz, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia y de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social por culpa invigilando, por una supuesta violación directa al artículo 70, fracción 5 del Código Electoral, presuntamente por haber calumniado a la candidata a diputada local del PRI por el mismo distrito, Julieta Monroy Blanco, al hacer público en una página de Facebook un video supuestamente para afectar su imagen frente al electorado e influir en la decisión del voto a su favor. En el caso concreto, no se tiene por acreditada la existencia de la difusión de un supuesto video donde se denostara de manera calumniosa la campaña electoral de la referida candidata, presuntamente a través de 2 links de dicha red social,
Por tanto, a criterio de la ponencia, no se actualiza la infracción denunciada ni alguna responsabilidad atribuible al otrora candidato Eric Domínguez Vázquez y los partidos Morena, PT y PES como integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia. Pues como se detalla en el proyecto, conforme a la diligencia de certificación de la autoridad instructora, no está aprobada la existencia de una supuesta difusión pública de un video en esa red social, presuntamente con contenidos calumniosos en contra de la mencionada candidata. Sin que se oponga a lo anterior, que el partido quejoso, para tratar de acreditar los hechos que denuncia, también ofreció las pruebas técnicas consistentes en la impresión de 2 imágenes en blanco y negro y 3 videos digitales contenidos en un disco compacto, las que tampoco resultan suficientes para sus pretensiones, ya que de sus contenidos únicamente es posible advertir algunos vehículos estacionados, asimismo, diversas personas de las que no se puede establecer su identidad, varias de ellas vistiendo propaganda electoral alusiva a los candidatos y los partidos involucrados, aparentemente reunidas o caminando en algún lugar y fecha no identificables, además, donde se escuchan algunas voces de las que no se advierte alguna imputación directa o indirecta de carácter calumnioso hacia alguna persona en particular. Esto es, que de acuerdo con los certificados sobre tales pruebas técnicas, no se acreditan las circunstancias de modo y tiempo-lugar de los hechos denunciados, en tanto que, de lo que se observa de las imágenes y videos, son insuficientes para probar que el acto denunciado estuvieran presentes los candidatos involucrados, que correspondan al 24 de junio, que se trate de la localidad de Aguadulce del municipio de Papantla, ni que el candidato denunciado o una tercera persona hayan realizado alguna manifestación calumniosa en contra de la campaña o su persona de la candidata del PRI. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Por último, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 149/2018, promovido por el representante propietario de Morena ante el Consejo Distrital número 20 con cabecera en Orizaba, Veracruz, en contra de quien resulte responsable por la supuesta contravención a las normas de propaganda político-electoral derivado de diversas publicaciones en la red social Facebook, tendientes a insultar, desprestigiar, denostar y calumniar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, así como la probable responsabilidad de los comités directivos estatal y municipal de Orizaba, Veracruz, respectivamente, del Partido Acción Nacional. Del análisis de las constancias que obran en auto, se arriba a la conclusión de que, aunque se acredita la existencia de las publicaciones denunciadas, alojadas en una página de Facebook denominada Sonríe Orizaba 4.0, no se demuestran plenamente los hechos denunciados, pues resulta imposible conocer con certeza plena la autoría de las citadas publicaciones, así como tampoco que dicha página pertenezca a los denunciados. Esto es así porque el quejoso señaló el nombre del presunto administrador del perfil Sonríe Orizaba y que en dicha red social se advierten algunas publicaciones que favorecen a la presunta candidata a diputada local, postulada por los partidos PAN, PRD y MC. Sin embargo, consta en autos que la autoridad instructora requirió al ciudadano en cuestión, quien contestó que no es el administrador de la cuenta mencionada, que no es responsable de alguno de los links denunciados y no saber nada al respecto. Además, las pruebas técnicas en autos son insuficientes para demostrar lo que pretenden, por lo cual no es posible afirmar que el ciudadano referido o el PAN, por medio de sus comités estatal o municipal en Orizaba, tengan alguna relación con los hechos denunciados. En ese tenor, no se logra demostrar que el PAN o cualquier otra persona sean los responsables del contenido de la página en la red social denunciada como la causa del quejoso, siendo que a éste le correspondía acreditar dicha situación, pues en él recaía la carga probatoria, por lo que debe operar el principio de presunción de inocencia en favor de los denunciados. En las relatadas consideraciones y que se detallan en el proyecto, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Señor magistrado Sigala. Sí, muchas gracias de nueva cuenta. Pues bien, señor magistrado, yo con el debido respeto que me merece quisiera manifestarme respecto a la cuenta que nos han proporcionado en estos momentos, en la cual anticipo que estoy a favor del sentido de todos y cada uno de los proyectos. Sin embargo, quisiera hacer la precisión que respecto al recurso de inconformidad número 16/2018, que se refiere a la elección del Distrito Electoral 4 de Álamo Temapache, yo aquí, si bien es verdad, comparto el sentido del proyecto, con el debido respeto que nos merece el señor magistrado ponente y con pleno reconocimiento de esta labor jurisdiccionalidad que hace,
Yo me apartaría de algunas consideraciones que se realizan en el mismo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y voy a ser muy breve, creo que el inconforme está haciendo una petición de nulidad de la elección por violaciones ocurridas en la sesión de cómputo y no la de expedición de documentos electorales legibles al actor. Y en el proyecto se razona que tal agravio se estudiará únicamente a través de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Electoral y no por el 398. Entonces aquí creo yo que sí se tendría que estudiar por los dos artículos, tanto el 397 como el 398, el cual ya para efecto de no ser abundante en esta sesión, únicamente diré que al final vamos a llevar a la misma conclusión y consideraciones, pero creo que en aras de una mayor exhaustividad, sí darían estos agravios desde mi punto de vista para poderlos estudiar por esta fracción. Entonces, sin embargo, creo que también el sentido pues, nos lleva a la misma conclusión, que es confirmar la elección, y es por eso que únicamente quise aclarar que en esta parte sí emitiría un voto concurrente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. Bueno, antes de hacer una participación muy breve, porque la cuenta creo que ha sido exhaustiva, yo sí quisiera, si ustedes me lo permiten, señores magistrados, hacer patente mi reconocimiento y mi agradecimiento a todo el personal de este tribunal, porque el día de hoy estamos concluyendo la resolución de las impugnaciones presentadas en 9 distritos electorales locales de esta entidad federativa. Entonces, me parece que este tribunal electoral está cumpliendo en tiempo y forma, en el ámbito de sus atribuciones, con la responsabilidad que le confiere la Constitución y la ley a efecto de dar estabilidad, legitimidad y confianza en los resultados electorales. Dicho esto, señores magistrados, en relación con precisamente con uno de los recursos, con el recurso de inconformidad que se pone a consideración de este pleno, el recurso de inconformidad 16, debo decir primero que agradecer a los magistrados, por supuesto, toda la discusión y las aportaciones que se dieron, el trabajo colegiado que permiten las sesiones privadas enriquecen los proyectos de manera sustancial, y pues eso permite que ya lleguen construidos de una manera más integral. Sin embargo, en este caso que el señor magistrado Sigala ha hecho patente su preocupación por que se dé respuesta al justiciable respecto del planteamiento específico de analizar por la causal de nulidad de elección prevista tanto por el artículo 397 del Código Electoral de Veracruz como el 398, estimo que sí amerita una precisión y no se incluyó esta parte porque de mi perspectiva la pretensión del justiciable es que en el caso del Distrito Electoral de Álamo-Temapache se analice la posibilidad de declarar la nulidad de la elección por la ocurrencia de violaciones sustanciales en la sesión de cómputo distrital. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí y por qué yo no comparto esta precisión de que también se analice por el 398? Porque desde mi perspectiva nuestra legislación en el artículo 397 que he mencionado se ocupa de los elementos que integran lo que se ha denominado la causal genérica de nulidad de elección. Esto es, dice, cito, el Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral en un municipio, distrito o en el Estado según corresponda. Aquí, si bien es cierto, se refiere a la etapa de la jornada, es criterio de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación que lo que impacte en la jornada, así como los resultados que se obtengan de ella, debe entenderse tutelado justamente por los principios rectores de las elecciones, que sean elecciones libres, auténticas y periódicas, de manera que esta causal, aunque señala que irregularidades o violaciones
ocurridas durante la jornada electoral se refiere a lo que sucedió antes y que impactó en la jornada, así como a los resultados que se obtuvieron con motivo de la jornada electoral. Y precisamente esta distinción es muy importante porque debemos recordar que únicamente procede a analizar, digamos, por una causal por violación a principios constitucionales cuando no está expresamente prevista la causal genérica de nulidad en el ordenamiento electoral. Esto se previó porque, remontándonos un poco a la creación de este criterio jurisprudencial, el que dio origen a la denominada entonces causal abstracta, se estableció porque en la legislación electoral local no se preveía cómo hacer control constitucional de la elección, atendiendo justamente a los principios que he mencionado que deben observarse en todas las elecciones. De manera que una vez que se superó este tema, incluso la causal, la jurisprudencia que consignaba esta causal quedó sin efecto, y ahora el criterio que existe es que se puede analizar por violación a principios constitucionales cuando no está prevista en la normatividad específica la causal genérica de nulidad a la que me he referido. Distinto es el caso del artículo 398 porque obedece a una lógica totalmente distinta, la cual se origina en la reforma electoral del 2014, donde se establece ya una serie de violaciones graves, dolosas y determinantes previstas en la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal y que son los que retoma el artículo 398. Entre otras, por ejemplo, el rebase de tope de gastos de campaña, el uso de recursos de procedencia ilícita o bien una cobertura informativa indebida. De manera que, desde mi punto de vista, y así es como se hace la propuesta, señores magistrados, en este caso estamos atendiendo exclusivamente a las violaciones que prevé el artículo 397, pues no se hacen valer alguna de estas irregularidades graves que se prevén por la Constitución Federal, insisto, en el artículo 41 y que se replican en el artículo 398. Es por estas razones, señores magistrados, que yo sostendría la propuesta en sus términos. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de todos y cada uno de los proyectos en los términos presentados por el magistrado ponente. Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor del sentido de todos los proyectos con la particularidad que en el RIN 16 se emitirá un voto concurrente. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de toda mi consulta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 241 y 244, así como el recurso de inconformidad número 16 y los procedimientos especiales sancionadores números 143 y 149, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por parte del magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar respecto del recurso de inconformidad número 16 de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 241/2018 se resuelve. Único, se confirma la elección de diputados de mayoría relativa del Distrito Electoral 13 con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, así como la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría a la fórmula ganadora. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 244/2018 se resuelve. Único, se confirman los resultados de la elección extraordinaria de agente municipal de la localidad Villa Allende del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula ganadora de dicha elección. Respecto del recurso de inconformidad 16/2018 se resuelve. Único, se confirman los resultados del acta de cómputo distrital de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa emitida por el 04 Consejo Distrital con cabecera en Álamo, Temapache, Veracruz, con la precisión marcada en esta sentencia, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva.
En el procedimiento especial sancionador 143/2018 se resuelve: único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos del considerando noveno de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 149/2018 se resuelve: único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:09, se da por concluida. Muchas gracias, buenas tardes.